Hola, ¿qué tal, estudiantes del grado noveno? Les presento la guía que vamos a trabajar durante esta semana. Esta es la semana 6. La vamos a trabajar debido a la suspensión de las clases presenciales, ¿cierto? Entonces, esto es lo que ya hemos venido trabajando, el teorema de Tales. Ya, pues esto es como el encabezado, que es lo que tiene la información de la guía. Pueden darle una leída, la introducción a la guía, también le pueden dar hacer lectura de ella. Aquí tenemos qué es lo que van a aprender como el contenido de la guía. Y pues tenemos una breve anécdota del teorema de Tales. Por favor también hacer lectura de ella. Esto ya lo hemos copiado, esto ya lo hemos dibujado, esto ya lo hemos hecho. Entonces eh, retomamos desde acá. Aquí tienen un link de un video que observamos en clase. Si quieren volverlo a ver, pues también pueden acceder dando clic sobre él. Y aquí pues tenemos una representación del teorema de Tales, donde, como les expliqué en clase, cuando trazamos un segmento de recta paralelo a uno de los lados del triángulo, pues se forman dos triángulos semejantes, y es en este caso donde podemos aplicar el teorema de Tales, que de ahí partimos sobre esto, donde decimos que el segmento AB es proporcional al segmento AD, y la división de estos tres segmentos, pues entonces da como resultado lo mismo. Eso es lo que nos indica el teorema de Tales. Aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo pues está solucionado. En base a él es que vamos a solucionar los ejercicios. Entonces pues es analizarlo y pasarlo al cuaderno, por favor. Eso hay que transcribirlo. Este ejemplo lo transcribimos con el dibujito, lo hacemos bien chévere. Esto para la clase de mañana lunes 24 de octubre. Hagamos el ejemplo. Observamos este video que nos permitirá ver un ejemplo de resolución mediante el teorema de Tales. Vamos a observarlo también. Continuamos con la lectura de la anécdota de Tales de Mileto para medir una pirámide. Aquí observamos este video que también nos explica cómo él midió esa pirámide. Aquí tenemos una representación de la medida de esa pirámide, simulando que esta es la pirámide, que estos son los dos triángulos semejantes que él formó. Este formado por la pirámide y la sombra que proyecta el sol, y este formado por una vara que él clavó a cierta distancia perpendicular a la sombra de la pirámide, y también utilizando como paralelas las rayos del sol. Entonces vamos a hacer lectura de todo esto para comprenderlo mejor. Finalmente, miramos este ejemplo, también lo copiamos, ¿cierto? Donde nos explican de dónde sacan la medida de esa pirámide. Y ahora viene la sección que dice practico lo que aprendí. Entonces, por la clase de mañana lunes es hacer lectura a todo esto que acabamos de ver, y también pues hacer el ejemplo que les dije, a ver los videos y hacer lectura. Para la clase del martes 25 de octubre, vamos a realizar este taller donde dice la sesión practico lo que aprendí. Entonces vamos a hablar un poquito de qué conoces acerca de Tales de Mileto, según las guías, según lo que hemos hablado en clase, y según la investigación que hagan también. Deben investigar por el nombre de él, por la biografía. Luego, ¿por qué crees que le funciona este método para hallar la medida de la altura de la pirámide? Es una pregunta abierta que deben de responder. Y continuamos observando las imágenes de los siguientes edificios, de donde vamos a contestar las preguntas que tiene ahí. ¿Qué utilizarías para medir la altura de esos edificios?
¿Es posible utilizar una escalera? ¿Se facilita un metro? ¿Cómo lo harías? Y por último, ¿en qué lugares de tu entorno puedes identificar esta red? Entonces realizamos este tallercito para el martes. Y aparte de eso, pues continuamos con esto, donde dice luego identificar las redes paralelas cortadas por una o varias secantes en tu entorno, realiza la representación gráfica de las mismas. Entonces vamos a observar estas imágenes y de estas imágenes van a sacar las rectas que son paralelas y las transversales. Y sabemos que la transversal, una recta transversal, usted lo tiene en una punta en el cuaderno, es aquella que cruza a algo, ¿cierto? Que intersecta algo. Y las paralelas son aquellas que tienen la misma distancia desde cualquier punto donde las midamos una de la otra. Y pues lo otro es que son las rectas que jamás se van a encontrar. Entonces aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de rectas paralelas que sería esta y las transversales serían pues estas que están aquí intersectando o cruzando esas rectas paralelas. Entonces, esto lo vamos a plasmar en el cuaderno, vamos a hacer estos dibujitos localizando esas rectas paralelas y transversales. De igual forma acá identifican cuáles son las paralelas y cuáles son las transversales. De igual forma en esta imagen. Entonces, sacamos las paralelas y las rectas transversales y las dibujamos en el cuaderno, indicando el número de cada figura. Esta es figura 3, figura 4, figura 5. Así en ese mismo orden van a dibujarlas en el cuaderno. Finalmente tenemos lo siguiente, vamos a observar con atención las siguientes representaciones y ellas las medidas dadas utilizando la regla luego completa. Aquí vamos a utilizar la regla, ¿cierto? Entonces pues vamos a trazar esta figura que ven acá, la van a dibujar en el cuaderno, la van a plasmar ojalá muy parecida, y luego de que la plasmen en el cuaderno van a medir con una regla cuánto tiene, cuál es la medida de OP, o sea desde acá, desde O hasta P, este segmento. Luego van a mirar la medida desde P hasta Q, o sea desde P hasta Q y así sucesivamente. Luego de que tengan esas medidas, que lo más seguro es que va a ser en milímetros, entonces van a decir que puedes concluir sobre las medidas halladas. Ojo, recomendación, estas medidas que sean muy exactas, que sea en milímetros y muy exactas, así de 8 milímetros y medio, 20 milímetros y medio, lo colocamos así, 20.5 milímetros, para poder observar qué es lo que está sucediendo entre las paralelas y en las medidas que nos están pidiendo acá en estos cuadritos. Lo mismo hacemos con esta medida que tenemos acá, la plasmamos en el cuaderno, la hacemos igual, ojalá muy parecida, y tomamos las medidas. Con esto finalizamos la clase del martes, hasta ahí. Entonces me pueden ir enviando día a día las actividades que hagan. Y para el miércoles recibo a más tardar el miércoles a las 6 de la tarde. Para el miércoles entonces estarían realizando en las 2 horas que nos toca el miércoles esta actividad. En una hoja en blanco trazar 3 rectas paralelas y 2 rectas transversales a ellas, medir sus lados correspondientes e indicar su medida. Hacer este ejercicio 3 veces, cada una con diferente amplitud entre las paralelas y diferente dirección de las transversales. ¿Cómo así? O sea, van a ser prácticamente lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Pero que quiero que con cada figura que tracen, estas transversales tengan diferente dirección. Por ejemplo, una venga por acá, otra venga por acá. Las paralelas que tengan diferente amplitud. Entonces, por ejemplo, si trazo esta que de aquí a acá, pues la otra que sea un poquito más amplia. En fin, que sean 3 figuras muy parecidas a estas, pero diseñadas por ustedes. Y luego, pues también le tomamos la medida y hallamos lo respectivo al teorema de Tales, como lo dice aquí. Luego verifica las medidas de los segmentos determinados entre las paralelas y sus razones. Recuerden que una razón es la división. Entonces, para verificar su razón, es lo siguiente: es venir y decir que cuánto es la división de la medida de este segmento
entre este, y eso debe de ser igual a la división entre este segmento con este de acá. Luego van a venir y van a completar este escrito de acá, según lo que encontraron. Entonces vamos a completar acá, que es las palabras que van, y van a completar el párrafo que es basado pues en el teorema de Tales. Luego vamos a resolver problemas de aplicación, y se resuelve el siguiente problema. En el siguiente triángulo rectangular determina la altura y la medida de la hipotenusa. Aquí que nos falta la altura, que está señalada con H, y la hipotenusa, tanto puede ser la que ustedes ponen como referencia, que puede ser esta de acá, de este triángulo pequeñito, o de la que representa la X, que es toda la hipotenusa completa. En realidad aquí nos van a ir diciendo cómo lo vamos a hacer. Aquí responden esto, describe el procedimiento que emplearías para resolver el problema, identifica los elementos que se indican en el diagrama. Entonces cuando dice identificar, pues hay que mirar cuál es la hipotenusa, cuál es la altura, cuál es la base, y eso. Completa la solución del problema. Entonces mire que esta solución a ese problema prácticamente está realizada, simplemente es que ustedes la observen y la completen. Aquí por ejemplo tenemos 3 al cuadrado. ¿Dónde sale este 3 al cuadrado? Esto es prácticamente el teorema de Pitágoras, si lo recuerdan, en donde nos decían que los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero entonces estamos hablando del triángulo pequeño, en donde nos dicen que la hipotenusa vendría siendo eso que tenemos en signo de interrogación. Y lo hallan con los otros dos lados, que son 3 metros al cuadrado y 1.5 metros al cuadrado. Aquí hay un error, aquí no era 1.2 sino 1.5, pero finalmente aquí lo cuadran, que es de 1.5 al cuadrado 2,25 y 3 al cuadrado da 9. Finalmente está sumada a 11,25, luego se pasa a raíz cuadrada para despejar este o cancelar este cuadrado, y me queda por último que 11.25 raíz cuadrada de 11.25 ya lo es lo que ustedes deben de solucionar. Entonces ahí prácticamente está la solución, lo mismo acá. Ahora utilizamos el teorema de Tales para hallar el valor de x. 20 sobre 3, x sobre 3,35, es cuestión de que despejen y resuelvan esta operación que hay acá para encontrar cuál es el valor de x. Luego de que encuentren el valor de x, pues ya ahí pueden sumar los dos valores, el valor de x con 330. Para hallar el valor de la hipotenusa del triángulo grande se debe sumar 3,35 más el valor de x. Aquí colocan el resultado. Y para hallar el valor de la altura del triángulo utilizamos el teorema de Pitágoras. Bueno, ahí vuelve y juega lo mismo, ¿cierto? 22.3 al cuadrado, 20 al cuadrado, esto da esto. Y finalmente, pues lo único que ustedes deben de hacer es hallar la raíz cuadrada de 97,29 y ahí se van a dar cuenta cuánto mide la altura. Luego nos presentan este otro problema, que también es para resolverlo en la clase del miércoles. Aquí finalizaríamos, ¿cierto? Entonces respondemos todas estas preguntas y aquí termina la clase del miércoles. O sea, hasta aquí deben de avanzar hasta el miércoles. Entonces este trabajo, ojo, se los voy a poner en rojo. Este trabajo, presentarlo, voy a colocarlo, presentarlo el miércoles. El miércoles vamos a estar a 24, 25, 26 del 10 del 2022. Listo. Así que muchachos, me presentan esto por tardar al miércoles, tipo 4 o 5 de la tarde. Bueno, como algunos trabajan, entonces hasta les voy a dar tiempo para que me lo presenten hasta las 10 de la noche. Listo. Me envían, puede ser que me traigan el cuaderno o que me envíen fotos del avance. De igual forma necesito el cuaderno, ¿cierto? Entonces me pueden enviar fotos y cuando puedan acercarse que eh, me envían me envían el cuaderno. Luego ahí más abajo está el examen, ese es el examen que van a presentar tal cual, lo van a presentar pero el día lunes de la siguiente semana. Muchísimas gracias.